Imagínate esta escena, amigo mío. Piensa por un momento en un cuerpo masacrado por la crucifixión, un cuerpo ensangrentado, rechazado por todos y considerado maldito según la propia ley que hombres como Nicodemo defendían. Ahora, visualiza ese mismo cuerpo siendo envuelto en perfumes exóticos y telas finísimas, un honor reservado para los reyes y soberanos más grandes de la historia. ¿Quién, en su sano juicio, se atrevería a concederle tal dignidad a un criminal ejecutado? Vaya paradoja. No. Fueron sus discípulos más cercanos, aquellos que comieron con él y le juraron lealtad eterna. Ni siquiera Pedro, que prometió seguirlo hasta la muerte. El que dio ese paso al frente fue la persona más inesperada de todas, un fariseo, un juez del Sanedrín, un hombre que hasta ese momento había vivido aterrorizado de que alguien lo viera junto a Jesús. Ese hombre, mi amigo, era Nicodemo. Su historia es una lección profunda sobre cómo la fe verdadera a menudo florece en los lugares más inesperados, desafiando las estructuras rígidas de la religión organizada y demostrando que el llamado de Dios puede tocar hasta el corazón más cauteloso y temeroso que te puedas imaginar. Recordemos juntos una noche crucial, mucho antes de la cruz. Oculto por el manto oscuro de la noche, Nicodemo se escabulló por las calles de Jerusalén para buscar a Jesús en secreto. ¡Qué ironía! Un maestro de Israel, una de las figuras más importantes de la religión judía, actuando como un ladrón en la oscuridad por miedo a lo que dirían los demás. En ese encuentro clandestino, escuchó palabras que sacudieron los cimientos de su entendimiento. Jesús no le habló de leyes ni de rituales, sino de algo mucho más profundo. Le habló de nacer de nuevo, de un nacimiento espiritual que su lógica no podía procesar. Le habló de la luz que había venido al mundo para iluminar la oscuridad de los hombres y de un amor tan inmenso que su propósito no era condenar, sino salvar. Pero, a pesar de la revelación, Nicodemo no tomó una decisión. Se quedó ahí, paralizado, atrapado en un limbo entre el miedo a perder su estatus y la fe que comenzaba a brotar en su alma. Estuvo dividido entre las sombras de su reputación y la verdad que lo llamaba a la luz, hasta que llegó el día de la cruz, el momento en que todos los demás huyeron. Fue precisamente en ese instante, en la hora más oscura, cuando la vergüenza parecía haber triunfado y la esperanza se había desvanecido, que Nicodemo finalmente actuó. ¿Y de qué manera? Mientras los discípulos se escondían, él se acercó valientemente al cuerpo del maestro, lo tomó en sus brazos con una reverencia que nadie esperaba y lo trató como a un verdadero rey. Ahora, pregúntate conmigo, ¿por qué un hombre tan prudente arriesgaría absolutamente todo, su carrera, su reputación, su seguridad, por alguien que había muerto de la forma más humillante posible? ¿Cómo es que el hombre que se escondía en las sombras se convirtió en el discípulo que le dio a Jesús una despedida digna de la realeza? Este gesto tardío, mi amigo, nos revela algo increíble sobre el poder de la redención y cómo la fe, aunque nazca en secreto, puede transformarse en un acto de valentía que desafía toda lógica humana y las frías normas de la religión. La historia no contada de Nicodemo es un viaje desde las sombras del miedo hasta la luz de una convicción inquebrantable y nos enseña que nunca es tarde para que nuestra fe se manifieste de una forma que honre a Dios. Acompáñame a adentrarnos en la Jerusalén de aquella época. La ciudad santa yacía en un silencio tenso, sus calles de piedra apenas iluminadas por el parpadeo lejano de las antorchas, albergando los secretos de una ciudad que, en realidad, nunca dormía del todo. El majestuoso templo, con sus columnas doradas, se erguía en la colina como un recordatorio de la gloria pasada. Pero detrás de su imponente fachada
se escondían las disputas políticas, las murmuraciones y los corazones endurecidos de los líderes de la religión. La ley de Moisés se proclamaba a diario con gran pompa, pero la esperanza de una verdadera conexión con Dios parecía cada vez más lejana para el pueblo. Fue en este ambiente cargado de hipocresía y temor que un hombre llamado Nicodemo, un pilar de esa misma estructura, decidió romper la barrera del miedo. Su posición en el Sanedrín le daba una voz de autoridad. Muchos lo veían como un maestro y un juez infalible de la ley. Sin embargo, esa noche, todos sus títulos y su conocimiento no fueron suficientes para calmar la inquietud que crecía en su interior, una sed espiritual que su fe tradicional no podía saciar. Algo lo atraía irresistiblemente hacia ese carpintero de Nazaret, cuya simple presencia estaba sacudiendo los cimientos del poder religioso establecido. Mientras caminaba deprisa por los callejones oscuros, ocultando su rostro bajo el manto para no ser reconocido, Nicodemo sentía el corazón latiéndole en el pecho. Las palabras y, sobre todo, las obras de Jesús resonaban en su mente. Sanaciones inexplicables, milagros y señales que nadie, ni el más escéptico, podía negar. Algunos de sus colegas fariseos decían que era un simple alborotador, otros, más extremistas, lo acusaban de estar poseído. Pero Nicodemo, que había estudiado las Escrituras desde su niñez, veía algo más profundo. Su entendimiento de la religión le decía que las obras de Jesús no podían ser una simple casualidad. Si no viniera de Dios, ¿cómo podría hacer tales señales?, se murmuraba a sí mismo, mirando a su alrededor con nerviosismo. El mayor enemigo que Nicodemo enfrentaba no estaba solo en los pasillos del Sanedrín, en la figura del despiadado Caifás, sino en su propia alma. El miedo paralizante a perderlo todo por una fe que apenas comenzaba a comprender. Jesús lo observó con una mirada serena, pero increíblemente penetrante. Los ojos de Nicodemo, tan acostumbrados a escudriñar antiguos pergaminos y a juzgar los casos más complejos de la ley, nunca se habían sentido tan expuestos. ¡Qué momento tan intenso, amigo mío! Era como si, por primera vez, alguien no viera al gran maestro del Sanedrín, sino el alma sedienta que se escondía detrás de la túnica. Quizás esperaba una palabra de afirmación, un elogio por su valentía al buscarlo, aunque fuera en secreto. Pero Jesús no estaba allí para halagar el ego de nadie. Él fue directo a la raíz del problema, al corazón de la necesidad humana. De cierto te digo, dijo el maestro, con una voz que era a la vez firme y compasiva, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas palabras no fueron un simple consejo, fueron una bomba que estalló en el silencio de la noche, demoliendo en un instante todo el edificio de la religión que Nicodemo había construido durante toda su vida. Su concepto de la fe se basaba en el cumplimiento, en el mérito y en la herencia, pero Jesús le presentó una condición que escapaba por completo a su control. Nicodemo parpadeó, completamente descolocado. ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo era posible algo así? Su mente, entrenada en la lógica impecable de la ley mosaica y el debate rabínico, simplemente no podía procesar una afirmación tan radical. Y aquí, amigo mío, vemos un peligro en el que muchos caemos. Intentamos comprender los misterios de Dios con nuestra mente finita, en lugar de recibirlos con un corazón abierto. Su corazón sabía que había una verdad profunda en esas palabras, algo que iba más allá de cualquier doctrina repetida en el templo. Pero su intelecto se rebelaba. Casi sin pensar, como un niño confundido, dejó escapar las palabras que revelaban su total perplejidad. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjate en el contraste tan marcado. La sabiduría humana, representada por uno de los hombres más sabios de Israel,
tropezaba y caía de bruces ante la simplicidad de la sabiduría divina. Toda su eminencia en la religión no le servía de nada ante el primer peldaño de la verdadera fe, reconocer que no sabemos nada. Y Jesús, con una paciencia infinita, no se burló de su ignorancia ni suavizó la verdad para hacerla más digerible. Al contrario, profundizó aún más en el misterio, sabiendo que el corazón de Nicodemo, aunque confundido, estaba buscando sinceramente. Le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Con esto, Jesús trazó una línea clara entre lo terrenal y lo celestial. Nacer de agua puede simbolizar el arrepentimiento o el bautismo que limpia, un acto exterior que reconoce una necesidad interior, algo que la religión judía practicaba. Pero la clave estaba en la segunda parte: nacer del Espíritu. Esto no era un ritual, sino una obra soberana y sobrenatural de Dios. Era una transformación interna tan real y radical que equivalía a un segundo nacimiento. Le estaba diciendo a Nicodemo: tu linaje, tus obras, tu conocimiento de la ley, todo eso pertenece a la carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Para entrar en mi reino, necesitas una vida que no puedes producir por ti mismo, una vida que solo el Espíritu de Dios puede dar. ¡Qué golpe para su orgullo farisaico y su fe basada en el esfuerzo! Viendo la perplejidad en el rostro del fariseo, Jesús continuó con una de las analogías más hermosas de toda la Escritura. Le dijo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3, 7, 8. Piensa en esto por un momento. Tú y yo no podemos ver el viento, ¿verdad? Pero sentimos su caricia. Vemos cómo mueve las hojas de los árboles y oímos su silbido. No podemos controlarlo, ni predecir con exactitud su camino. Así, le estaba explicando Jesús, es la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Es un poder invisible pero real, incontrolable por el hombre, pero con efectos evidentes. La religión de Nicodemo estaba llena de reglas predecibles y rituales controlados, pero la verdadera fe es una rendición a este viento divino que sopla donde quiere, transformando vidas de maneras que no podemos explicar ni fabricar. El corazón de Nicodemo latía con una fuerza descomunal. Se dio cuenta de que estaba frente a una revelación que podía hacer añicos toda su vida. Todo lo que sabía, todas las tradiciones que amaba, toda su posición y seguridad, se tambaleaban esa noche. La ciudad de Jerusalén dormía, ajena al drama espiritual que se desarrollaba en sus afueras. El Sanedrín, tan seguro de su propia justicia, descansaba tranquilo, sin saber que uno de sus miembros más respetados estaba siendo despojado de toda su sabiduría para ser vestido con la humildad de un principiante. Fue en esa noche silenciosa, bajo la mirada de las estrellas, que Nicodemo comprendió que ya no había vuelta atrás. La pregunta, ¿cómo puede ser esto?, seguía en sus labios, pero ahora no era una pregunta de desafío, sino el clamor de un alma que se da cuenta de que está al borde de un descubrimiento que lo cambiará todo. Y la respuesta que Jesús estaba a punto de darle sería aún más asombrosa. Nicodemo levantó la vista lentamente como si estuviera despertando de un largo y confuso sueño. El viento seguía agitando las hojas a su alrededor, pero el silencio que se había instalado entre él y Jesús era lo que más le pesaba. Sentía un vacío inmenso. No había ninguna fórmula en sus libros, ningún comentario rabínico que pudiera resolver el enigma que tenía delante. El gran maestro, la voz de la autoridad para tantos, se encontró completamente desarmado. «¿Cómo puede ser esto?», murmuró de nuevo.
Pero esta vez su voz no estaba cargada de incredulidad, sino de un deseo genuino por comprender, como un niño que pregunta algo que supera su entendimiento. Y aquí, mi amigo, llegamos a un punto de inflexión crucial en el camino de la fe. Es el momento en que reconocemos nuestra propia bancarrota espiritual. Jesús, con esa calma de quien no tiene nada que ocultar, le lanzó una pregunta que no buscaba humillarlo, sino despertarlo. ¿Eres tú maestro en Israel y no entiendes estas cosas? Fue un golpe directo a su orgullo, sí, pero un golpe necesario para derribar el muro de su autosuficiencia y abrir una brecha para que la verdadera luz pudiera entrar. Nicodemo respiró hondo, intentando encontrar una respuesta coherente, pero las palabras se le atoraban. Cada segundo de silencio confirmaba que su honorable posición ante los hombres no le garantizaba ninguna comprensión ante Dios. «Maestro», dijo con la voz entrecortada, «he estudiado la ley toda mi vida, conozco cada precepto, cada mandamiento, pero no puedo entender lo que dices». Y es que su religión se basaba en el conocimiento acumulado, mientras que la fe que Jesús presentaba se basaba en la revelación divina. Jesús, con una mezcla de compasión y firmeza, continuó: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Fíjate bien en esto. Jesús no está diciendo esto es lo que interpreto o esto es lo que creo. Él está diciendo hablo de lo que sé porque vengo de allí. Él no es un teólogo que especula sobre Dios. Es el testimonio vivo de Dios mismo. Por eso, el problema de Nicodemo y de sus colegas no era intelectual, sino de voluntad. No aceptan nuestro testimonio. La fe no es resolver un acertijo, es confiar en el testigo. Esas palabras calaron hondo en el corazón de Nicodemo. Su mente racional, esa que siempre le había servido tan bien, buscaba argumentos, pruebas, una lógica a la que aferrarse. Pero algo en su interior, una voz más profunda que la razón, clamaba por la rendición. Era como si cada letra de las Escrituras que había memorizado se pusiera de pie para exigirle no solo estudio, sino entrega. Retrocedió un paso, apoyándose en un pilar de piedra, sintiendo su frío, contraste con el fuego que ardía en su pecho. El maestro que siempre tenía respuestas era ahora un estudiante sin comprensión. Balbuceó, más para sí mismo que para Jesús: ¿qué me queda si ni siquiera puedo creer en lo que tengo delante de mis ojos? Y Jesús, acercándose, le dio la clave de todo. No es el mucho conocimiento lo que abre las puertas del reino, Nicodemo, sino el nacimiento del Espíritu. La fe no se basa solo en argumentos, sino en la entrega. Esta es una lección vital. La religión puede llenar tu cabeza de información sobre Dios, pero solo una fe rendida puede llenar tu corazón de la vida de Dios. La palabra entrega resonó como una sentencia. Nicodemo entendió su peso. La fe que Jesús le exigía no era la de los rituales públicos o las oraciones memorizadas. Era una fe que demandaba una renuncia total, una confianza ciega en lo que no podía ver ni explicar. En su mente desfilaron las imágenes de las reuniones del Sanedrín, la mirada fría de Caifás, la rigidez de sus compañeros fariseos. Dar un solo paso en dirección a Jesús significaba arriesgarse a perderlo todo: el respeto, la posición, la seguridad de su familia. Pero al mismo tiempo, una nueva certeza comenzó a crecer en su interior. Perderlo todo por este hombre, de alguna manera, significaría ganarlo todo de verdad. Es la paradoja del Evangelio que encontramos en Mateo 16:25. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de Jesús, la encontrará. Esta es la que la verdadera fe nos lleva a todos, un punto de decisión entre la seguridad de nuestra religión controlada y la aventura de una vida entregada a Dios. El viento volvió a soplar,
esta vez con más intensidad, casi como una señal del cielo, confirmando las palabras del Maestro sobre el Espíritu. Nicodemo cerró los ojos por un instante, sintiendo que Dios mismo le estaba hablando en el susurro de la noche. Cuando los abrió, Jesús seguía allí, sereno, esperando su respuesta, con la certeza de: ¿quién sabe que la semilla de la fe ya ha sido plantada? ¡Qué ironía tan profunda! El maestro que creía entenderlo todo se encontraba ahora ante un misterio que superaba toda su sabiduría. Y con un suspiro que liberó años de orgullo y autosuficiencia, reconoció en su silencio que, después de toda una vida de estudio y magisterio dentro de su religión, apenas era un aprendiz. Y es precisamente en ese punto de humildad donde estaba a punto de recibir la revelación más grande de su vida. Ok, seguimos em frente, preparando o quarto tópico com a mesma dedicação. Aqui está a produção textual para o tópico 4. El corazón de Nicodemo seguía latiendo con fuerza. Él, que se consideraba un maestro de maestros en Israel, se encontraba reducido a la condición de un simple aprendiz ante un misterio que lo superaba por completo. En ese momento de humilde silencio, Jesús se preparó para sembrar la semilla más preciosa en la tierra de su corazón. Su voz resonó en la noche, clara, firme y llena de autoridad que no era de este mundo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Detente aquí un momento, amigo mío, y comprende la magnitud de esta declaración. Nicodemo conocía perfectamente el título de Hijo del Hombre, por la profecía de Daniel 7, que hablaba de una figura divina que recibiría un dominio eterno sobre todas las naciones. Que este humilde rabino de Nazaret se identificara con ese título era una afirmación de divinidad directa y sin rodeos. Estaba diciendo: yo no soy de aquí, vengo de la presencia misma de Dios. Esto iba más allá de cualquier debate de la religión. Era una revelación que exigía una respuesta de fe total. Para que Nicodemo pudiera empezar a comprender lo incomprensible, Jesús utilizó una historia que todo niño judío conocía de memoria, un poderoso relato del libro de Números, capítulo 21. Le dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué analogía tan increíble! Nicodemo recordó al instante la historia. El pueblo de Israel, murmurando contra Dios, fue castigado con una plaga de serpientes venenosas. La solución de Dios no fue un antídoto complicado ni un ritual de purificación. Fue algo extrañamente simple. Moisés debía forjar una serpiente de bronce, levantarla en un poste en medio del campamento, y todo aquel que fuera mordido y la mirara, viviría. Jesús estaba tomando esa historia, un pilar de su religión, y revelando su verdadero significado. Él mismo sería levantado, no en un trono, sino en una cruz. Y la salvación no vendría por obras, sino por un simple acto de fe. Mirar hacia Él, confiar en Él para ser sanado de la mordedura mortal del pecado. Nicodemo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Levantado? ¿Estás hablando de la muerte?, pensó para sí. Y fue entonces cuando Jesús pronunció las palabras más famosas y transformadoras jamás dichas, el corazón del Evangelio resumido en una sola frase: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Analicemos esto juntos. La religión de Nicodemo enseñaba que Dios amaba a Israel, su pueblo escogido. Pero Jesús rompió esa barrera, hablando de un amor que abarcaba al mundo entero, judíos, gentiles, pecadores, a todos. La motivación de Dios no era la ira, sino el amor.
El costo de ese amor fue la entrega de lo más preciado, su único hijo, y la condición para recibir el regalo de la vida eterna no era ser perfecto ni cumplir una lista de reglas, sino algo radicalmente simple y a la vez profundamente difícil: creer, tener fe en aquel que fue enviado. Esta verdad es el fundamento de toda la esperanza cristiana. Por si quedaba alguna duda en la mente de Nicodemo, acostumbrado a un Dios de juicio, Jesús continuó, aclarando el propósito de su venida, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Qué revelación tan contraria a sus expectativas! Muchos fariseos y gran parte del pueblo esperaban un Mesías guerrero, un juez que aplastaría a los romanos y condenaría a los pecadores. Pero Jesús se presentó como un salvador, un rescatador. Imagina que un médico entra en un hospital lleno de enfermos. No entra para condenarlos por su enfermedad, entra para curarlos. De la misma manera, Jesús vino a un mundo enfermo de pecado no para señalar con el dedo, sino para ofrecer la única cura. Esta es una verdad que transforma nuestra visión de Dios. La religión a menudo se enfoca en el juicio y el castigo, pero el corazón de la fe cristiana es la noticia de un rescate inmerecido, una salvación ofrecida gratuitamente a todos los que la aceptan. Nicodemo quedó sin aliento. Todo el complejo sistema de su vida se simplificaba ahora en un solo punto de decisión. Murmuró, estuviera procesando la revelación más grande de su vida. Entonces, todo se reduce a creer, no en las obras ni en el rigor de la ley, sino simplemente en creer en el Hijo que Dios envió. Jesús asintió suavemente. Creer, le explicó, no es solo estar de acuerdo con la mente, es entregar el corazón, es mirar al Hijo levantado y reconocer que fuera de Él no hay vida. Nicodemo sintió un nudo en la garganta. Una parte de él quería gritar, creo, pero la otra, la voz del miedo, le recordaba el riesgo, la vergüenza, la furia de sus compañeros. La revelación estaba ante él, clara como la luna en el cielo. Pero oír la verdad es una cosa muy diferente a creer en ella y actuar en consecuencia. Una lección que estaba a punto de aprender de la manera más profunda. El silencio que siguió a la revelación del amor de Dios pareció extenderse por toda la noche. Las últimas palabras de Jesús aún resonaban en la mente de Nicodemo, como un eco celestial que golpeaba las puertas de su corazón. Él, el fariseo acostumbrado a tener todas las respuestas, se enfrentaba ahora a una verdad que no podía controlar ni interpretar a su manera. Sintiendo la intensa lucha que se libraba en el alma de su visitante, Jesús alzó la voz una vez más, y su tono no fue de juicio, sino de una solemne revelación. El que en él cree no es condenado, comenzó, reafirmando la promesa, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Párate a pensar en la gravedad de esto, amigo mío. Nicodemo, cuya religión se centraba en un juicio futuro, estaba escuchando que el veredicto no era algo lejano, sino una realidad presente. La condenación no es un castigo que Dios impone activamente, sino el estado natural de quien, al ver el único bote salvavidas, decide no subir a bordo. La fe no es un punto extra para la salvación. Es la mano que se extiende para aceptarla. Nicodemo repitió en voz baja, casi como un eco doloroso, ¿ya está condenado? Jesús, manteniendo sus ojos fijos en él, le explicó la naturaleza de esa condenación y lo hizo con una de las metáforas más poderosas de la Biblia. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es una verdad que traspasa los siglos y nos habla directamente hoy. La gente no rechaza a Jesús por falta de pruebas, sino por un asunto del corazón. Piensa en ello. A nadie le gusta que una luz brillante ilumine el
desorden de su habitación. Del mismo modo, la luz de la santidad de Cristo expone nuestra envidia, nuestro orgullo, nuestra hipocresía, todo lo que preferimos mantener oculto. Muchos, en lugar de venir a la luz para ser limpiados, prefieren quedarse en las tinieblas cómodas de sus excusas y autojustificaciones. La religión de los fariseos, en muchos casos, se había convertido en una forma sofisticada de tinieblas, una fachada de piedad que ocultaba corazones llenos de oscuridad. La verdadera fe, en cambio, es el valiente acto de caminar hacia la luz. Y entonces, amigo mío, las palabras de Jesús se convirtieron en una flecha de amor, dirigida directamente al corazón de la situación de Nicodemo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En ese preciso instante, Nicodemo debió sentir el peso de su propio manto, la oscuridad de la noche que lo envolvía. Él mismo había elegido las tinieblas para ese encuentro, no porque sus obras fueran intrínsecamente malas, sino porque estaban gobernadas por el miedo. Tenía miedo de la exposición, del juicio de sus colegas, de la ira del Sanedrín. Comprendió con una claridad dolorosa que su miedo a los hombres lo estaba haciendo actuar como alguien que ama la oscuridad. Y esta es una lección profunda para nosotros. A veces no es el pecado descarado, sino nuestro miedo a las consecuencias de seguir a Cristo abiertamente, lo que nos mantiene escondidos en las sombras. Esa noche, la fe de Nicodemo era real, pero su temor era más grande, y esa tensión lo estaba ahogando. Pero Jesús nunca nos deja en un lugar de condenación sin mostrarnos la salida. Inmediatamente después de describir al que huye de la luz, le presentó la gloriosa alternativa: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¡Qué invitación tan maravillosa! Venir a la luz no significa venir presumiendo de nuestra propia perfección. Al contrario, significa venir con honestidad, con nuestras dudas, nuestros miedos y nuestros fracasos, y permitir que la luz de Dios nos ilumine. Practicar la verdad es dejar de fingir, es admitir que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y cuando hacemos eso, algo asombroso sucede. No solo somos perdonados, sino que se hace evidente que cualquier cosa buena en nosotros no es obra nuestra, sino hecha en Dios. Esto destruye el orgullo, que es el pilar de la falsa religión, y lo reemplaza con la gratitud, que es el fundamento de la verdadera fe. Es un llamado a vivir una vida auténtica y transparente ante Dios. Nicodemo sintió que su corazón se partía en dos. Se enfrentaba a la decisión más importante de su vida. Jesús le había presentado dos caminos: permanecer en la noche, en el secreto, en el miedo, o salir a la luz, con todo el riesgo que eso implicaba. Lo perderé todo, mi posición, mi honor, mis amigos, pensaba. Pero la voz de Jesús resonaba en su alma. Pero si no lo haces, perderás tu alma. La noche pronto terminaría, y con ella su oportunidad de decidir en la intimidad de ese encuentro. Respiró profundamente, dividido entre el coraje que nacía en él y el miedo que lo había dominado durante tanto tiempo. ¿Saldría de las sombras que tanto consuelo le habían dado, o viviría para siempre como un hombre dividido? El final de esta conversación no fue el fin de su historia, sino el comienzo de una larga y silenciosa batalla en su interior. El amanecer rompió lentamente sobre Jerusalén, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras. La reunión secreta había terminado, pero para Nicodemo, la noche en su alma apenas comenzaba. Caminó de regreso por las calles estrechas y silenciosas, con la cabeza cubierta por el manto y el corazón hecho un nudo de emociones. Cada paso que daba sobre las antiguas piedras de la ciudad parecía resonar con las palabras del Maestro: hay que nacer de nuevo. La luz vino al mundo. El que no cree ya ha sido condenado.
Al llegar a su casa, el silencio habitual que antes le traía paz, ahora lo acusaba. Se sentó en su estudio, rodeado por los rollos de la ley que eran el fundamento de su vida y de su religión. Pero ahora, al mirarlos, las letras familiares parecían diferentes. Donde antes veía un conjunto de reglas para ser obedecidas, ahora veía un mapa lleno de señales que apuntaban a algo o a alguien mucho más grande. Desenrolló el pergamino del profeta Ezequiel y sus ojos se posaron en la promesa: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36:26. Espíritu nuevo, corazón nuevo, murmuró. La fe que Jesús le había descrito no era una invención, estaba aquí mismo, en sus propias escrituras. De repente, unos pasos apresurados lo sacaron de su meditación. Era su hijo mayor, Josías, un joven orgulloso, firme en la tradición y entrenado para seguir los pasos de su padre. La encarnación de todo lo que Nicodemo había sido hasta la noche anterior. «Padre, ¿no duermes?», preguntó. Nicodemo forzó una sonrisa intentando ocultar la tormenta interior. «Las responsabilidades de la ley nunca descansan, hijo mío». Pero la mirada curiosa de Josías parecía ver más allá de la excusa. «He oído que el rabino de Galilea ha vuelto a enseñar. El Sanedrín está preocupado», dijo el joven. El corazón de Nicodemo se aceleró. «¿Y qué dicen de él?», preguntó con una cautela que no le era propia. La pregunta crucial de su hijo no tardó en llegar. «Padre, maestro de Israel, dime quién es él». Qué pregunta tan directa, amigo mío. Era la voz de la tradición, de la herencia, de la religión establecida, exigiéndole una definición. ¿Qué podía decir? ¿Que había ido a verlo en secreto? ¿Que sus palabras habían puesto su mundo de cabeza? Él es, comenzó, pero la frase murió en sus labios. Es alguien que enseña con autoridad, logró decir. El silencio que siguió a su respuesta evasiva fue más pesado que cualquier palabra. La fe comenzaba a tener un costo y la primera factura se presentaba en la mesa de su propia familia. Cuando Josías se retiró, Nicodemo cayó de rodillas. «Dios mío», susurró con lágrimas en los ojos, «¿cómo puedo permanecer en silencio cuando sé que tu luz ha brillado ante mí?» Esa lucha se intensificó con cada nuevo día. En las reuniones del Sanedrín, el ambiente era cada vez más hostil. Caifás hablaba con un desprecio gélido. Otros fariseos se burlaban de los milagros de Jesús. Y Nicodemo permanecía allí, sentado entre ellos, un volcán en silencio. Sus manos sudaban, su boca estaba seca y su alma sangraba. En una de esas reuniones un colega le dio un codazo. «Nicodemo, ¿qué dices de este Jesús? ¿No eres siempre tan rápido para discernir las Escrituras?». Imagínate la presión. Él, que era una autoridad en la religión judía, ahora era objeto de burla por su indecisión. Respiró hondo y, tratando de ocultar su tormento, se limitó a negar con la cabeza. «No es momento de juzgar apresuradamente», respondió. Las risas sarcásticas llenaron la sala. Su silencio, que nacía de una fe incipiente y del miedo, era interpretado por los demás como debilidad o cobardía. Por las noches, solo en la terraza de su casa, contemplaba el cielo estrellado y se sentía un hombre partido en dos. Una parte de él anhelaba correr hacia Jesús a plena luz del día, arrodillarse ante todos y confesar su fe. Pero la otra parte temblaba bajo el peso de lo que perdería, la vergüenza ante sus colegas, el rechazo de su comunidad, la posible pérdida de todo lo que había construido. «No puedo vivir así», se susurraba a sí mismo en la soledad, «pero no encuentro la fuerza para elegir». El silencio se había convertido en una prisión más cruel que cualquier acusación. No tomaba partido, no defendía a Jesús. Y con cada día que pasaba, sentía que estaba traicionando tanto a la religión que representaba ante los hombres como al maestro que había tocado su corazón. Era el doloroso proceso de morir a uno mismo, una batalla que todo
creyente debe enfrentar cuando la comodidad de una fe cultural choca con el llamado radical de un seguimiento genuino. En un amanecer particularmente inquieto, mientras el primer rayo de sol tocaba la cúpula del templo, Nicodemo alzó sus brazos al cielo en un gesto de desesperación y gritó en un susurro: «Señor, muéstrame el camino, no dejes que muera dividido». Pero no hubo una voz del cielo ni una señal milagrosa. Solo el viento frío y constante que soplaba desde el desierto, recordándole aquella conversación sobre el espíritu que sopla donde quiere. Y en ese silencio, Nicodemo comprendió con un dolor agudo una de las verdades más difíciles del camino espiritual. No elegir también es una elección. Su silencio tenía un precio, y cada día que pasaba sin hablar estaba, en efecto, eligiendo el lado del miedo. El maestro que había buscado la verdad en secreto se encontraba ahora en una encrucijada, y la presión de los acontecimientos que se avecinaban lo obligaría a moverse de una vez por todas. Las calles de Jerusalén hervían con una mezcla de fervor y expectación. El nombre de Jesús se había convertido en el centro de todas las conversaciones, dividiendo a la gente como una espada. Algunos hablaban de él con una admiración reverente, susurrando: «Jamás hombre alguno ha hablado así». Otros, repitiendo las acusaciones de los líderes, se burlaban de él llamándolo impostor. En medio de esta olla a presión, el corazón del Sanedrín se había convertido en un cuartel general de 1906. Guerra. En la sala donde se reunían los 70 ancianos de Israel, las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre rostros endurecidos por la preocupación y el orgullo. La creciente popularidad de Jesús era una afrenta directa a su autoridad. Su religión era una de control y tradición, y este rabino de Galilea, con su mensaje de fe directa y personal, representaba una amenaza intolerable. Caifás, el sumo sacerdote, se puso en pie, y su voz, fría y calculadora, resonó en la sala. «Este hombre es un peligro. Si lo dejamos, todo el pueblo lo seguirá, y entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». ¡Qué argumento tan astuto y tan terrenal! No apeló a la teología, sino al miedo político. El murmullo de aprobación confirmó que las palabras de Caifás habían dado en el blanco. El ambiente se cargó de una unanimidad hostil. «Enviemos guardias», sugirió un fariseo, golpeando la mesa. «Que lo traigan aquí para que lo silenciemos de una vez por todas». La orden fue dada con una rapidez implacable. «Ahora, ponte en el lugar de Nicodemo, mi amigo». Él estaba allí, sentado entre ellos, intentando ocultar la tormenta que se desataba en su interior. Desde su encuentro nocturno con Jesús, cada palabra de odio contra el Maestro era una daga en su propio corazón. Vio cómo se formaba la trampa, cómo se daba la orden injusta, y no dijo nada. El silencio lo estaba ahogando. Uno de sus colegas, notando su palidez, se volvió hacia él. «Nicodemo, ¿tú qué eres? Maestro, ¿qué dices? ¿No es este hombre un engañador?» Todas las miradas se clavaron en él. El recuerdo de Jesús hablando de la luz y las tinieblas volvió con una fuerza arrolladora. Tartamudeó. Digo que debemos ser cautelosos». Una risa burlona recorrió la sala. Su intento de neutralidad fue visto como lo que era, una manifestación de su dividida fe. Mientras tanto, los guardias del templo, hombres rudos y acostumbrados a cumplir órdenes sin cuestionar, cumplieron su misión. Se mezclaron entre la multitud que rodeaba a Jesús, esperando el momento oportuno para apresarlo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Empezaron a escuchar, y la voz que oyeron no era como los discursos fríos y académicos de los rabinos a los que estaban acostumbrados. Las palabras de Jesús tenían vida, autoridad, un poder que no solo informaba la mente, sino que penetraba hasta lo más profundo del alma. Uno de los soldados, asombrado,
le debió susurrar al otro: «¿Oyes esto? No es normal». Habían cumplir una orden de su religión organizada, pero se encontraron cara a cara con una fe viva y palpitante. Se quedaron allí, inmóviles, cautivados, desarmados no por una espada, sino por la verdad. La orden de sus superiores se desvaneció ante la autoridad del Rey del Universo. Sencillamente no pudieron levantar una mano contra él. Horas más tarde, cuando los guardias regresaron al Sanedrín con las manos vacías, la sala estalló en indignación. «¿Por qué no lo habéis traído?», gritó Caifás, poniéndose en pie con el rostro rojo de ira. Los soldados se miraron entre sí, y entonces uno de ellos, con una sinceridad que desarmó a todos por un instante, pronunció la frase que pasaría a la historia: «Nunca hombre alguno ha hablado como este hombre». ¡Qué testimonio tan poderoso, amigo mío! No vino de un discípulo ni de un seguidor, sino de un guardia enviado para arrestarlo. Por un momento, un silencio atónito se apoderó de la asamblea. La simpleza de esa declaración, una confesión espontánea nacida de un corazón impactado, era más elocuente que cualquier argumento. Era la evidencia de que la fe no nace de la imposición de una religión, sino de un encuentro genuino con la persona de Jesús. Esas palabras sencillas fueron, en sí mismas, un acto de valentía. El silencio se rompió rápidamente, dando paso a una furia aún mayor. «¿También vosotros habéis sido engañados?», exclamó un fariseo con desprecio. «¿Acaso alguno de nosotros, los gobernantes o los fariseos, ha creído en él? Solo esta multitud ignorante que no conoce la ley». Y en el fondo de esa sala, Nicodemo escuchaba. Las palabras de los guardias eran un eco de lo que él mismo sentía en su corazón. El desprecio de sus colegas hacia la gente común, cuya única culpa era tener una fe sincera, le revolvió el estómago. El peso de su propio silencio se volvió insoportable. Quería ponerse de pie, quería gritar que tal vez ese hombre era el Mesías. Pero la presión de las miradas, el miedo a la vergüenza, lo mantenían pegado a su asiento. La hostilidad contra Jesús crecía a cada instante, y él, con su silencio, seguía formando parte del grupo que tomaba las decisiones. El conflicto interno había llegado a un punto límite. Algo estaba a punto de quebrarse. El ambiente en el Sanedrín era tóxico, mi amigo. El regreso de los guardias sin Jesús había encendido una llama de furia que ahora ardía sin control. Las antorchas proyectaban sombras amenazantes en los rostros impacientes y despectivos de los fariseos. «¿Están todos ciegos?», gritó uno de ellos. «Este hombre engaña a multitudes y todavía buscamos excusas para no arrestarlo». Las voces se superponían en un tumulto de odio, y en medio de todo, Nicodemo sentía una opresión en el pecho que le cortaba la respiración. Sabía que se acercaba a un límite. ¿Cuánto tiempo más podría callar? Caifás, con un gesto, impuso silencio. Su voz, aguda y profunda, sentenció: «Ninguno de nosotros, los que conocemos la ley, cree en él. Solo ignorante que no conoce la ley, malditos sean». Estas palabras, que condenaban al pueblo por su fe sencilla y sincera, fueron la gota que colmó el vaso para Nicodemo. Sintió que ya no podía ser cómplice de una religión que despreciaba a las mismas ovejas que debía pastorear. Lentamente, con un peso que parecía el del mundo entero sobre sus hombros, Nicodemo se puso en pie. Todas las miradas se volvieron hacia él. El murmullo cesó. En la sala solo se oía el crepitar de las antorchas. Con la voz firme, aunque seguramente su interior temblaba, lanzó una pregunta que era a la vez simple y devastadora. No defendió a Jesús directamente, sino que apeló a la conciencia de ellos, usando el arma que mejor conocían. La ley, preguntó: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes escucharlo y saber lo que ha hecho? Juan 7:51. Fíjate en la sabiduría de su intervención.
No fue una declaración de fe, sino un llamado a la justicia. Estaba sosteniendo un espejo frente a ellos, obligándolos a ver de su prisa por condenar. Por un instante, un silencio atónito llenó la sala. Su pregunta tan lógica y justa los había desarmado. Pero la reacción no se hizo esperar, y no fue un debate legal, sino un ataque personal y venenoso. Uno de los fariseos, con los ojos inyectados de ira, se levantó y le espetó con sarcasmo: ¿Eres tú también de Galilea? Investiga y verás que de Galilea no surge ningún profeta. ¡Qué golpe tan bajo! Era una forma de decirle: has perdido la objetividad, te has contaminado, ya no eres uno de nosotros. Risas irónicas resonaron por la sala. Otros susurraban, mirándolo con recelo. Y aquí, mi amigo, Nicodemo aprende una dura lección que todo creyente debe aprender. Cuando defiendes la verdad en un ambiente de mentira, no intentarán refutar tus argumentos, intentarán destruirte a ti. Él intentó mantener la calma. Solo les he recordado la ley. Pero otro, con voz burlona, replicó: justicia, oíste a los guardias, encantados. Ellos también quedaron. Quizás a ti también te sedujeron las palabras del carpintero. Su intento de inyectar integridad en su religión fue recibido con desprecio. Su fe secreta ahora era una sospecha pública. Nicodemo permaneció de pie, con el rostro encendido y el corazón acelerado. No había hecho una confesión de fe, pero todos en esa sala entendieron que algo en él había cambiado para siempre. Caifás, viendo que la situación se le escapaba, se levantó de nuevo, y su voz sonó como el cierre de un portón de hierro. ¡Basta! No necesitamos discursos suaves. Este hombre engaña al pueblo, y eso es suficiente. Quien se oponga a esto, se opone a nosotros. La amenaza era clara y directa, y apuntaba directamente a Nicodemo. En la religión de Caifás no había espacio para la conciencia individual. O estabas con la institución, o estabas contra ella. Le estaba diciendo a Nicodemo y a cualquiera que dudara: elige tu bando, pero elige sabiamente, porque oponerte a nuestra decisión tendrá graves consecuencias. Una simple pregunta en defensa de la justicia acababa de poner en jaque toda la vida de Nicodemo. Al terminar la reunión, abandonó el consejo en silencio, pero ya no era el mismo hombre. Las miradas de sus antiguos aliados ahora estaban llenas de sospecha. Las calles nocturnas de Jerusalén le parecieron más frías y oscuras. Sabía que había cruzado una línea de la que no podía regresar. Su intervención, aunque tímida, había sido un acto de valentía, la primera manifestación pública de la batalla que se libraba en su interior. Comprendió de repente que a veces no hace falta gritar desde un tejado para declarar tu fe. A veces, una sola pregunta justa en una sala llena de injusticia es el testimonio más poderoso de todos. Y aunque esa pregunta le había costado su seguridad y su paz, una pequeña llama de luz, frágil pero inextinguible, comenzaba a brillar en medio de las sombras de su corazón. Ok, a história continua. Após seu ato de coragem, Nicodemo se enfrenta às consequências diretas, mergulhando em um período de isolamento e provação. Aqui está a produção textual para o tópico 9. La risa de los fariseos todavía resonaba en los pasillos del Sanedrín, pero las palabras dirigidas a Nicodemo ardían en su memoria con más fuerza que cualquier espada. ¿También eres de Galilea? Esa pregunta, lanzada con puro veneno, no fue solo una burla, fue una acusación pública, un veredicto no oficial en su contra. En los días siguientes, el ambiente a su alrededor se enrareció. Un anciano, conocido por su rigidez, se le acercó en un pasillo del templo y le susurró con dureza: Maestro Nicodemo, su silencio ya nos inquietaba, pero su pregunta sonó a defensa. Aclare de qué lado está realmente. Nicodemo tragó saliva, intentando parecer tranquilo. Solo recordé la ley,
Nuestra justicia exige que escuchemos antes de juzgar, pero sus palabras ya no convencían a nadie. Su religión, que antes era una fuente de honor y comunidad, se había transformado en un campo de minas donde cada paso era vigilado. Su incipiente fe lo había marcado como un hombre sospechoso. Otro fariseo, más joven y audaz, se le acercó riendo irónicamente y dijo en voz alta para que otros oyeran: «Justicia o cobardía. Quizás no tienes el valor de admitir que ya te has inclinado ante este nazareno». La sala estalló en carcajadas. Imagina el dolor de ese momento, amigo mío. Él, Nicodemo, un pilar de la comunidad, un hombre cuya reputación había sido forjada en años de estudio y disciplina, ahora era el blanco del desprecio de sus propios compañeros. En casa la situación no era más fácil. Su esposa notaba su expresión abatida, su alma ausente. «¿Qué te consume, esposo?», le preguntaba con ternura. Pero, ¿cómo podía explicarle? ¿Cómo decirle que el mundo que habían construido juntos se tambaleaba? «Son solo disputas de maestros», respondía él, aumentando así su propia soledad. El aislamiento es una de las pruebas más duras de la fe, y Nicodemo estaba descubriendo que acercarse a la luz a menudo significa caminar solo en la oscuridad por un tiempo. El amargo sabor de la burla lo acompañaba a todas partes. En los pasillos del templo oía los susurros apagados a su paso. Ese es el que defendió al Nazareno. Descubrió que una fe que cuesta algo atrae la sospecha del mundo. Una tarde, un viejo amigo, también miembro del Sanedrín, lo tomó del brazo y lo llevó a un lugar apartado. Con genuina preocupación, le dijo en voz baja: «Nicodemo, aún estás a tiempo de rectificar. Eres un hombre respetado, tienes una familia, un lugar entre nosotros. No lo arruines todo por un predicador galileo». Esa es la voz de la prudencia mundana, la voz que a menudo intenta apagar el fuego de una fe radical. Nicodemo sintió un nudo en la garganta. No quería perderlo todo, pero algo en su alma ya no le permitía retroceder. Con la voz apenas audible respondió: «No es solo un predicador. Habla como si viniera de Dios mismo». Su amigo lo miró primero con asombro y luego con una profunda lástima. «Entonces», dijo, sacudiendo la cabeza, «estás perdido». Y en cierto modo, su amigo tenía razón. Desde la perspectiva de su religión, Nicodemo estaba perdido, pero en su soledad encontró un refugio inesperado. Por las noches, cuando el mundo lo rechazaba, se sumergía en las Escrituras, y éstas le hablaban como nunca antes. Las palabras de los profetas cobraron una nueva vida. Leyó en Isaías 53 sobre el siervo de Dios. Despreciado y rechazado, corazón se estremeció. Leyó en el Salmo 118 sobre la piedra que los constructores rechazaron, que se convirtió en la piedra angular. Todo encajaba. Comprendió que el rechazo que estaba experimentando no era una señal de que estaba en el camino equivocado, sino la confirmación de que estaba siguiendo los pasos del Mesías profetizado. Cuando el mundo te da la espalda, mi amigo, es a menudo cuando la palabra de Dios te habla más claramente, no solo para consolarte, sino para confirmar tu llamado. Su fe se alimentaba en el secreto de la palabra, mientras su religión pública se desmoronaba. Aún así, el dilema lo consumía. Sentado solo en su estudio, murmuraba para sí mismo: «Si callo, traiciono la verdad que he visto, pero si hablo, perderé todo lo que he construido». La vergüenza de la burla pesaba sobre sus hombros y era una prueba de fuego. ¿Lo empujaría de vuelta a la seguridad de las sombras o lo impulsaría a caminar definitivamente hacia la luz? Ahora comprendía que no bastaba con escuchar la luz en secreto. Debía elegir entre vivir en ella o huir de ella para siempre. Y con la fiesta de la Pascua acercándose y la confrontación final entre Jesús y las autoridades haciéndose inevitable, el tiempo para tomar una decisión se estaba agotando. La vergüenza y el miedo lo harían retroceder,
o lo impulsarían a avanzar hacia el acto de valentía más grande de su vida. Ok, a narrativa se aprofunda na escuridão antes do amanhecer. Este é um momento crucial de falha e silêncio. Aqui está a produção textual para o tópico 10. Jerusalén era un caos. La ciudad, abarrotada de peregrinos para la gran fiesta de la Pascua, la celebración de la liberación, estaba a punto de convertirse en el escenario del acto de mayor injusticia de la historia. Los rumores sobre Jesús se intensificaban y se respiraba una tensión que pesaba sobre todos, como si algo terrible y grandioso estuviera a punto de suceder. En las sombras, los sacerdotes conspiraban y Nicodemo, caminando entre la multitud, escuchaba cada susurro. Una mañana se encontró con un colega del Sanedrín, quien le dijo en voz baja, con un brillo malicioso en los ojos: «Está decidido. Uno de los suyos, uno de sus propios discípulos, lo traicionará esta noche». Imagina el impacto de esa noticia en el corazón de Nicodemo. El maestro sería entregado por uno de los que partieron el pan con él. La religión de Israel, en su momento más sagrado, estaba a punto de ser manchada por una traición orquestada por sus propios líderes, todo para acallar una fe que no podían controlar. En las reuniones del Sanedrín, la hostilidad había alcanzado su punto máximo. «Es mejor que un hombre muera por el pueblo», repetía Caifás, «y no que toda la nación perezca». Esa frase, que sonaba tan lógica y patriótica, era para Nicodemo como un puñal, pues sabía que era una máscara para la envidia y el miedo al poder. En casa, sus noches se convirtieron en un tormento. Apenas podía dormir viendo en su mente la escena de los guardias llevándose a Jesús, de la multitud confundida y de él mismo, inmóvil, mudo, incapaz de actuar. Su esposa, al encontrarlo con el rostro entre las manos, le preguntó qué le consumía. Él solo pudo responder: «Estoy atrapado entre dos mundos. Por un lado, la verdad que he visto. Por el otro, la vida que he construido». La noticia del arresto en Getsemaní le llegó como un golpe físico. Como maestro de la ley, sabía que los juicios nocturnos ante Anás y Caifás eran una farsa, una violación de toda justicia. Y él estuvo allí, en la reunión decisiva, escuchando los gritos de «es digno de muerte», sintiendo cómo su silencio lo convertía en cómplice. La fe en su corazón lo juzgaba, mientras el miedo sellaba sus labios. Cuando llevaron a Jesús ante Pilato, Nicodemo se mezcló con la multitud, observando desde lejos, oculto como la noche en que conoció al Maestro. Oyó al gobernador romano, un pagano, hacer la pregunta que ningún líder de su propia religión se atrevió a hacer: «¿Qué mal ha hecho este hombre?». Y escuchó a sus colegas, los príncipes de los sacerdotes, responder con un solo grito animal: «¡Crucifícalo!». Nicodemo cerró los ojos intentando contener las lágrimas. Su mente gritaba: «¡No! ¡Es inocente!», pero sus labios permanecieron sellados. En ese momento, un joven escriba que lo reconoció entre la gente se le acercó y le susurró una pregunta que fue como una brasa ardiente en su conciencia: «Maestro Nicodemo, no dices nada. ¿Estás con nosotros o con ellos?». Incapaz de responder, Nicodemo apartó la mirada, ahogado en su propia vergüenza. Su silencio en la plaza pública fue su respuesta, una respuesta que lo atormentaría por el resto de su vida. Huyendo de la mirada acusadora del joven, se topó con José de Arimatea, otro miembro respetado pero igualmente inquieto del Sanedrín. Sus miradas se cruzaron y en ellas se reflejó el mismo dolor. «¿También tú sufres en silencio?», le preguntó José en voz baja. Nicodemo simplemente asintió, incapaz de articular palabra. «Veo la injusticia», confesó, «pero no encuentro la fuerza para levantarme». José le apretó la mano, un gesto de solidaridad en medio de la locura. «Quizás», dijo José, con una extraña mezcla de tristeza y esperanza,
todavía estemos a tiempo de mostrar dónde está realmente nuestro corazón. Esas palabras, amigo mío, fueron una semilla plantada en la tierra devastada del alma de Nicodemo. En medio de su mayor fracaso, encontró a otro hombre cuya fe luchaba por respirar bajo el liatzosizalti, peso opresivo de la religión institucional. No estaba completamente solo. Aún no sabía cómo, pero esa pequeña chispa de compañerismo comenzó a reavivar las cenizas de su coraje. Pero por ahora, el miedo seguía ganando. Los pasos de Jesús continuaron hacia el Calvario y cada paso resonaba en el interior de Nicodemo como una acusación. Vio cómo arrastraban al Maestro, cómo le escupían, cómo lo coronaban con espinas, y el peso de su propia cobardía se hizo insoportable. Era la bancarrota total de su voluntad. Por la noche, en la soledad de su habitación, mientras Jerusalén se preparaba para celebrar la Pascua, Nicodemo murmuraba en la oscuridad, desesperado: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo puede un corazón aguantar tanto peso sin hablar? Estaba en el punto más bajo de su vida, completamente quebrantado. Y es precisamente en ese lugar de absoluta impotencia donde Dios a menudo comienza su obra más profunda de redención. El silencio estaba a punto de dar paso a una acción que nadie, ni él mismo, podría haber imaginado. Imagina la escena, mi amigo. La sala del Sanedrín, en plena madrugada, llena de sombras que danzaban a la luz vacilante de las antorchas. El juicio de Jesús había comenzado de forma abrupta, secreta, ilegal, como si los propios jueces temieran a la misma justicia que decían defender. Nicodemo entró en esa sala con el corazón en un puño. Como experto en la ley, sabía que todo en ese procedimiento estaba mal. Un juicio nocturno, sin testigos fiables. Era una farsa. Y en el centro de todo, Jesús, de pie, sin grilletes pero rodeado de guardias. Su rostro mostraba el cansancio de una larga noche, pero en su mirada había una serenidad que desafiaba toda lógica. Nicodemo sintió una opresión en el pecho. ¿Cómo podía un hombre, a punto de ser aplastado por el odio de la religión más poderosa de su nación, permanecer tan tranquilo? Esa paz no era humana. Era la manifestación de una fe inquebrantable en el Padre. El sumo sacerdote Anás, un viejo y astuto político, comenzó el interrogatorio. Cuéntanos sobre tus discípulos y tu doctrina. Buscaba pruebas de una conspiración, de una enseñanza secreta. Pero Jesús, mirando directamente a sus acusadores, respondió con una claridad que los desarmó. Yo he hablado abiertamente al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo. No he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que me han oído. ¡Qué respuesta tan llena de sabiduría y valentía! Estaba exponiendo la hipocresía de ellos. Su ministerio había sido a la luz del día, mientras que el juicio de ellos era una obra de las tinieblas. Para Nicodemo, que había buscado a Jesús precisamente en secreto, estas palabras debieron ser una mezcla de admiración y profunda convicción personal. Jesús estaba modelando la valentía que a él le faltaba, mostrando que una fe verdadera no se esconde. Cuando la mentira no tiene argumentos, amigo mío, recurre a la violencia. Uno de los guardias, enfurecido por la respuesta serena y lógica de Jesús, se adelantó y le dio una bofetada. «Así le respondes al sumo sacerdote», gritó. El sonido sordo del golpe resonó en la sala y en el alma de Nicodemo, que seguramente cerró los ojos con el corazón hecho pedazos. Pero Jesús no se acobardó. Se mantuvo firme, miró al atacante y en lugar de devolver el golpe o maldecir, respondió con una justicia impecable. Si he hablado mal, demuestra en qué está el mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? ¡Qué momento tan poderoso! En lugar de reaccionar con la carne, respondió desde el espíritu. Estaba enseñando, incluso mientras era agredido, que la fe verdadera se defiende con la verdad,
no con la fuerza. La violencia de la religión organizada se estrelló contra la roca de la paz de Cristo. Mientras tanto, Nicodemo ardía por dentro. Cada palabra del maestro, cada injusticia, clamaba a su conciencia que se levantara y hablara. Pero el miedo lo tenía paralizado. A su lado, otro fariseo le susurró con veneno: ¿ves, Nicodemo? Este hombre ni siquiera muestra respeto. ¿Aún dudas en condenarlo? La presión era insoportable. Él, un juez de Israel, estaba viendo la ley ser violada, la verdad ser abofeteada, y su cobardía lo consumía. Apretó las manos contra sus rodillas, sintiendo el peso de su silencio. Este es el drama de una fe que no se ha rendido por completo. En la hora de la prueba se convierte en un tormento, dejándonos como espectadores mudos de la misma injusticia que fuimos llamados a combatir. Su conocimiento de la religión le decía que todo estaba mal, pero su falta de una fe valiente le impedía actuar. El resto del juicio fue un caos predecible. Se presentaron testigos falsos que se contradecían entre sí, pero no importaba. El veredicto ya estaba decidido. Las voces resonaron: ¡merece la muerte! Nicodemo sintió un sudor frío recorrer su espalda. Por un instante, sus ojos se cruzaron con los del maestro. Había dolor en ellos, sí, pero también una paz que parecía juzgarlo. Comprendió que el verdadero juez en esa sala no era Caifás, sino el prisionero. Y él, Nicodemo, estaba siendo juzgado y sentenciado por su propio silencio. Mientras se llevaban a Jesús, él se quedó atrás, apoyado en una columna, luchando por respirar. El eco de la bofetada resonaba en su mente. La verdad había sido herida, y él, que la amaba en secreto, había permitido que sucediera. Su silencio lo había hecho cómplice de la condena del hombre que él sabía que venía de Dios. El camino hacia el Gólgota era un torbellino de gritos, polvo y caos. Una multitud ruidosa, sedienta de espectáculo, seguía la procesión. Y allí, en medio de ellos, caminaba Jesús, cargando la cruz, con el cuerpo ya lacerado por los latigazos y la corona de espinas. Mezclado entre la gente, con el manto cubriéndole el rostro, estaba Nicodemo. Cada paso del maestro era un martillazo en su corazón. Ya no había un tribunal donde esconderse, ni un debate legal que proponer. Solo la cruda y brutal realidad de la condenación que él había permitido. A su lado, un grupo de mujeres lloraba amargamente. Una de ellas sollozaba. Él sanó a tantos. ¿Por qué le hacen esto? La simple y pura devoción de aquellas mujeres contrastaba dolorosamente con el silencio calculado y temeroso de Nicodemo. Ellas, sin títulos ni posición, expresaban abiertamente su amor. Él, el gran maestro, se escondía. En ese momento, debió comprender que la verdadera fe no reside en el conocimiento teológico, sino en un corazón que se atreve a amar y a dolerse públicamente, sin importar el costo. La religión lo había hecho un experto, pero el miedo lo había hecho un cobarde. Al llegar a la colina, los soldados lo arrojaron sobre la cruz. El sonido metálico de los clavos perforando la madera y la carne se mezcló con los gritos de la multitud. Nicodemo tembló, agarrándose el pecho como si los clavos estuvieran atravesando su propia alma. «Dios mío», murmuró casi sin voz. Un fariseo que estaba cerca lo reconoció y se burló. «¿Lo ves, Nicodemo? ¿Es este el maestro que confundió a la gente? Así terminan los engañadores». No respondió. Solo podía fijar la mirada en Jesús, cuya expresión, incluso en medio de un dolor insoportable, todavía irradiaba una dignidad real. La cruz fue alzada, y el maestro quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y allí, al pie de la cruz, estaban sus colegas, los sacerdotes, los líderes de la religión de Israel, no de rodillas en arrepentimiento, sino con el pecho inflado de orgullo, gritando: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti».
Qué terrible ironía. Exigían una señal para tener fe, sin darse cuenta de que el mayor acto de fe y amor de la historia se estaba consumando justo delante de sus ojos ciegos. En medio de su propia agonía, Jesús demostró la naturaleza de su reino. Miró a su madre María con el corazón destrozado y al discípulo Juan y dijo: «Mujer, he ahí tu hijo, ahí tienes a tu madre». Qué increíble, amigo mío. Mientras el mundo le infligía el máximo dolor, su preocupación era el cuidado de los demás. Este acto de amor desinteresado debió quebrar algo profundo en Nicodemo. ¿Cómo podía un criminal condenado pensar en otros antes que en sí mismo? Mientras procesaba esto, vio a los soldados repartirse sus vestiduras y echar suertes sobre su túnica. Como un erudito de las Escrituras, su mente conectó inmediatamente la escena con el Salmo 22:18. No estaba presenciando un evento caótico, sino el cumplimiento preciso de la profecía. Los líderes de su religión creían estar ejecutando su propio plan, pero en realidad eran meros actores en el drama soberano de la redención de Dios. Estaba viendo la palabra de Dios hacerse carne y luego ser crucificada. Pasaron las horas y de repente el cielo se oscureció. Un pavor sobrenatural cayó sobre la multitud. El viento soplaba frío y los murmullos cesaron. La creación misma parecía estar de luto por la muerte de su creador. Entonces, una voz atravesó la oscuridad, no un grito de agonía, sino una declaración de victoria. «Consumado es». Inclinando la cabeza, entregó su espíritu. En el silencio sepulcral que siguió, la confesión más inesperada vino de la persona menos probable. Un centurión romano, un pagano, un soldado endurecido por la violencia, miró el cuerpo sin vida y declaró con asombro: «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». ¡Qué paradoja tan divina! Lo que los expertos de la religión, con todos sus pergaminos y tradiciones, no pudieron ver, este soldado lo vio con el corazón. A veces, una fe sincera y sin adornos puede ver más claramente la verdad de Dios que una vida entera de estudio religioso sin un corazón rendido. La confesión del centurión rompió la última represa del corazón de Nicodemo. Las lágrimas corrieron libremente por su rostro, su corazón se partió en dos. Había visto la promesa cumplirse y no había hecho nada. En ese momento de total quebrantamiento, José de Arimatea apareció a su lado. «Se ha ido», dijo José en voz, y nosotros callamos. Nicodemo asintió, incapaz de hablar, pero al mirar el cuerpo suspendido, ahora sin vida, una nueva comprensión nació en su alma. La cruz no era una derrota, era la plenitud. Aquel que le había hablado de nacer de nuevo, había muerto para dar esa nueva vida. Apretando su manto contra el pecho, entre lágrimas, su corazón finalmente susurró la oración que sus labios no se habían atrevido a pronunciar. «Perdóname, Señor, por mi silencio». Para algunos, la cruz era para Nicodemo fue el verdadero comienzo. Su vieja religión de miedo había muerto allí. Una nueva fe, nacida del arrepentimiento, estaba a punto de resurgir de las cenizas. A jornada de Nicodemos chega ao seu ponto mais baixo e, paradoxalmente, ao seu verdadeiro ponto de partida. Aqui está a produção textual para o tópico 13. Aquel grito, «Consumado es», no fue el suspiro final de un hombre derrotado. Fue el rugido de un rey victorioso, resonando desde el Gólgota y atravesando el aire, cargado de oscuridad. Y entonces un silencio tan denso que parecía tener peso, un silencio que aplastaba el alma. Pero la creación no permaneció en silencio. De repente, un trueno rasgó los cielos y la tierra tembló con violencia. La gente, aterrorizada, cayó de rodillas.
Y en el corazón de Jerusalén ocurrió la señal más profunda de todas. El grueso y pesado velo del templo, esa barrera que separaba a la humanidad de la presencia santa de Dios, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Para un sacerdote o un fariseo como Nicodemo, esto era impensable, un presagio aterrador. El sistema entero de su religión, basado en la separación y la mediación sacerdotal, acababa de ser demolido por la mano de Dios mismo. La fe ya no necesitaría un edificio. El camino al corazón de Dios estaba abierto. Mientras la tierra temblaba, el mundo interior de Nicodemos se derrumbaba por completo. Sintió que las piernas le flaqueaban y se aferró a una roca para no caer. No podía apartar la mirada del crucificado. La palabra consumado resonaba en su cabeza no como el fin de una vida, sino como el cumplimiento de un plan eterno. A su alrededor la gente reaccionaba. Soldados endurecidos murmuraban: «Este hombre era justo». Las mujeres lloraban desconsoladamente, con un amor puro y sin miedo. Y Nicodemo, el gran maestro, el conocedor de la ley, se sintió el más pequeño de todos. El peso de su silencio, de cada oportunidad perdida, de cada palabra no dicha, lo aplastó. Y allí, entre la multitud que comenzaba a dispersarse, golpeándose el pecho, finalmente susurró las palabras que su alma había estado gritando: «Señor, perdona mi silencio». Fue la oración más honesta que jamás había hecho, la primera palabra de su nueva vida de fe. Esa noche, de vuelta en su casa, no pudo comer ni descansar. Se sentó en la oscuridad, con el rostro entre las manos, reviviendo cada momento. Recordó las palabras de Jesús sobre el viento del Espíritu, sobre el amor de Dios por el mundo, sobre la luz y las tinieblas. Ahora todo tenía un sentido terrible y glorioso. Su hijo entró y lo encontró llorando, pero él no pudo explicarle el peso de su dolor. Su arrepentimiento no era un simple remordimiento, amigo mío. Era lo que la Biblia llama un dolor que es según Dios. 2 Corintios 7:10. Un dolor que no lleva a la desesperación, sino a la transformación. Era la agonía de reconocer que la religión que había defendido toda su vida había asesinado al autor de la vida y que él, con su silencio, había sostenido el martillo. Este tipo de arrepentimiento es doloroso, sí, pero es absolutamente necesario porque ara la tierra dura de nuestro orgullo y la prepara para la semilla de una fe genuina. Antes del amanecer, no pudo soportarlo más. Una fuerza irresistible lo llevó de vuelta a la montaña de la Calavera. El lugar, que horas antes era un escenario de caos, ahora estaba desierto y silencioso. El aire todavía olía a muerte. Las cruces seguían en pie, como esqueletos contra el cielo grisáceo. El cuerpo de Jesús ya no estaba, pero las manchas de su sangre permanecían frescas en la tierra. Y allí, Nicodemo, el respetado miembro del Sanedrín, se arrodilló sobre ese suelo sagrado y dejó que sus lágrimas lo regaran. Puso sus manos sobre la tierra manchada de sangre y con la voz quebrada por los sollozos hizo su confesión. «Esta sangre», dijo, «es la sangre de la verdad que no defendí». En ese silencio, algo comenzó a florecer en su interior. Una llama pequeña, pero firme. Era el fuego purificador del arrepentimiento, un dolor que, al mismo tiempo que lo quemaba, le daba vida. Y aquí, amigo mío, vemos una de las verdades más hermosas del Evangelio. El arrepentimiento no es el final de la historia, es el comienzo. Nicodemo levantó sus ojos llorosos hacia el cielo oscuro y susurró una promesa, un voto nacido de las cenizas de su fracaso. «Perdí la oportunidad de hablar por ti en vida, pero no perderé la oportunidad de honrarte en tu muerte. No perderé la oportunidad de cambiar». Aún no sabía cómo ni cuándo, pero la decisión estaba tomada. Algo dentro de él, algo que no había muerto con Jesús, se estaba agitando.
porque a veces el arrepentimiento, ese profundo y doloroso reconocimiento de nuestro fracaso, habla más fuerte y más claro ante el trono de Dios que una vida entera de piedad silenciosa. Su cobardía lo había llevado al arrepentimiento, y su arrepentimiento estaba a punto de dar a luz a un coraje que asombraría a todo Jerusalén. El sol ya se ponía en Jerusalén, tiñendo de sangre y fuego las nubes sobre el Gólgota. Cuando todo parecía perdido, cuando el miedo había paralizado a los más cercanos, la fe de unos pocos hombres comenzó a brillar en la oscuridad. José de Arimatea, un hombre rico y respetado del Sanedrín, pero un discípulo secreto hasta entonces, sintió que no podía seguir siendo cómplice del silencio. Con una determinación que sorprendió a todos los que lo conocían, caminó con paso firme hacia el pretorio y se presentó ante Poncio Pilato. Imagina la audacia, amigo mío. Pedirle al gobernador romano el cuerpo de un hombre ejecutado por sedición, un criminal condenado por su propio pueblo. Pilato, con frialdad, le advirtió del riesgo. Honrar a este hombre podría costarte tu posición, tu riqueza, todo. Pero José se mantuvo firme. Su fe, por tanto tiempo oculta, finalmente había vencido a su miedo. Al recibir el permiso, supo que había cruzado una línea sin retorno. Ya no era un seguidor secreto. Su acto expuesto ante todos. Al llegar al Gólgota, mientras los soldados bajaban con rudeza el cuerpo de la cruz, José sintió que las lágrimas nublaban sus ojos. Se arrodilló junto al maestro, tocó su mano fría y murmuró: «Perdona mi silencio». Mientras comenzaba la solitaria y peligrosa tarea de preparar el cuerpo, oyó pasos detrás de él. Se giró, temiendo que fueran guardias o miembros del Sanedrín dispuestos a acusarlo. Pero lo que vio lo dejó sin aliento. A la luz del atardecer, caminando a la vista de todos, se acercaba una figura conocida. Era Nicodemo, el gran maestro, el que había buscado a Jesús en la oscuridad de la noche. Ahora caminaba a plena luz del día. Y no venía con las manos vacías. Cargaba una mezcla de casi 34 kilogramos de mirra y áloes. Entiende la magnitud de esto. No era una cantidad para un entierro común. Era un tesoro, una cantidad extravagante digna del entierro de un rey. Su ofrenda era un sermón silencioso. El hombre que la religión de Israel había condenado como un criminal, su fe ahora lo honraba como un rey. José se levantó asombrado. «Nicodemo, ¿tú?» El fariseo, jadeando por el peso de su ofrenda, lo miró con una nueva firmeza en los ojos. «Yo tampoco», dijo. «Puedo callarme ya. No hablé cuando debía, pero hoy el honor que le negué en vida se lo daré en su muerte». En ese momento, junto a la cruz, dos discípulos secretos se convirtieron en hermanos de armas, unidos por el dolor y por un coraje tardío. «¿Sabes lo que esto significa?», le preguntó José. «Nuestros nombres quedarán ligados a él para siempre». Nicodemo asintió, y las lágrimas que ahora corrían por su rostro no eran de tristeza, sino de liberación. «Que así sea», respondió. «Prefiero ser recordado entre los que lo honraron que entre los que lo condenaron». ¡Qué transformación! El hombre que temía perder su reputación ante los hombres, ahora solo se preocupaba por su posición ante Dios. Su fe ya no era un asunto privado. Era una declaración. Los dos hombres más improbables comenzaron a preparar el cuerpo del Señor. Lavaron con reverencia las heridas que su propio concilio había demandado. Envolvieron su cuerpo en lienzos finos y los empaparon con los perfumes reales que Nicodemo había traído. Este gesto no fue secreto. Los pocos que quedaban en la colina se detuvieron a observar, murmurando con incredulidad: «Miren, es Nicodemo, el maestro del Sanedrín, cuidando el cuerpo de un crucificado. Ha perdido la cabeza», dirían algunos, pero a Nicodemo ya no le importaba. El miedo a la vergüenza que lo había mantenido prisionero por tanto tiempo se había disuelto al pie de la cruz.
Cada gota de perfume que derramaba era una súplica de perdón por sus años de silencio. Cada vuelta del lienzo era una confesión de fe. Estaba demostrando con sus acciones que este cuerpo, maldecido por la religión de los hombres, era para él el cuerpo más sagrado de la historia. Cuando terminaron, José dijo: «Tengo un sepulcro nuevo, cavado en la roca. Estaba destinado para mí, pero será para él». Juntos llevaron el cuerpo con un cuidado solemne. No era solo un entierro, era un acto de adoración. Al depositarlo en la tumba, Nicodemo cayó de rodillas. Su voz, ahora quebrada pero firme, rompió el silencio del jardín. «Maestro, no fui valiente en tu vida, pero hoy no te dejaré solo en tu muerte». José puso una mano sobre su hombro. No estaban solos, se tenían el uno al otro, y allí, ante la piedra que sellaría el sepulcro, el fariseo que había vivido en las sombras, finalmente se colocó del lado de la luz. El peso de la vergüenza había desaparecido, reemplazado por un gesto de amor y rendición total. Había respondido, por fin, a la llamada de Jesús, demostrando que nunca es demasiado tarde para que una fe secreta se convierta en un testimonio valiente. La tarde caía sobre Jerusalén y una paz melancólica se asentaba sobre la colina. El cuerpo de Jesús, ya bajado de la cruz, yacía ante Nicodemo, frío y marcado por la brutalidad de la crucifixión. El Sanedrín, satisfecho, se había dispersado creyendo haber apagado la luz. Qué equivocados estaban, porque en esa hora de aparente derrota, la fe de un hombre estaba a punto de brillar con más fuerza que nunca. Nicodemo, junto a José de Arimatea, contemplaba los pesados frascos de mirra y áloes. No era una simple ofrenda, amigo mío, era un tesoro, un honor digno de la realeza. José, asombrado por la cantidad, murmuró: «Has traído una fortuna, Nicodemo». Y el fariseo, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una nueva firmeza en la voz, respondió: «Él merece más que todo el oro del mundo. Si antes tuve miedo de reconocerlo, hoy ya no me oculto. Que el mundo entero vea cómo honramos al rey que ellos despreciaron». Su religión lo había llevado a condenarlo, su fe ahora lo impulsaba a coronarlo. Ambos hombres, pilares del mismo Sanedrín que había sentenciado a Jesús, se arrodillaron para cumplir su misión. Nicodemo abrió el primer frasco, y el intenso y sagrado aroma de la mirra se mezcló con el olor a sangre seca. Sus manos temblaban, no por el esfuerzo, sino por la reverencia de lo que estaba haciendo. «Maestro», dijo en voz baja, como una oración, «recibe ahora el honor que mi silencio te negó en vida». Mientras José envolvía el cuerpo con las vendas de lino, Nicodemo las empapaba con la costosa mezcla. Cada vuelta del lienzo era un acto de arrepentimiento, cada gota de perfume una declaración de amor. Una mujer que pasaba por allí se detuvo, observando con asombro. «Mira», le susurró a otra, «es Nicodemo, el maestro de la ley. Está cuidando de Jesús». El rumor se extendió. Algunos se burlaron, otros guardaron un silencio respetuoso, pero a Nicodemo ya no le importaba. Por primera vez en su vida, la opinión de Dios pesaba más para él que la opinión de los hombres. «¿No tienes miedo?», le preguntó José mientras ataban las últimas vendas. «Si el Sanedrín se entera de esto…». Nicodemo lo interrumpió, y sus palabras son el testamento de su transformación. «Ya lo saben, José, y si no lo sabían, ahora lo verán. Ya no soy un discípulo de las sombras». Hizo una pausa, miró el cuerpo envuelto y luego añadió con una convicción que estremecía: «Si este cuerpo fue levantado en la cruz para que todos lo vieran en su vergüenza, yo también lo honraré ante todos en su gloria». ¡Qué declaración tan poderosa! Estaba estableciendo un paralelo entre la humillación pública de Cristo y su propio acto público de devoción. Estaba diciendo: «Si mi Señor no se avergonzó de sufrir por mí, yo no me avergonzaré de identificarme con Él». Este es el corazón de la verdadera fe,
una solidaridad con Cristo que está dispuesta a compartir tanto su gloria como su oprobio, abandonando para siempre la cómoda neutralidad de una religión superficial. Con un cuidado infinito llevaron el cuerpo, ahora con un aroma regio, al sepulcro nuevo que José había ofrecido. El contraste era impactante. El cuerpo, destrozado por la violencia de los hombres, ahora era tratado con la ternura de Dios. Mientras rodaban la pesada piedra para cerrar la entrada, el peso de la decisión irrevocable cayó sobre ellos. Ya no había vuelta atrás. Sus nombres, sus vidas, su futuro, todo estaba ahora ligado para siempre al del Nazareno crucificado. José suspiró profundamente. Hicimos lo que pudimos. Nicodemo, sin apartar la vista de la tumba sellada, respondió con unas palabras que revelaban la profundidad de su nueva esperanza. Sí, pero creo que lo que él prometió aún no está cumplido. No estaba simplemente enterrando a un mártir, estaba sembrando una semilla, aferrándose a la promesa de una vida que la muerte no podía contener. Su actitud, mi amigo, ya no era solo de valentía o de un honor tardío, era la manifestación de una fe viva y expectante, una fe que, aunque nacida en el secreto de la noche y probada en el fuego del miedo y el fracaso, había emergido a la luz del día, purificada por el arrepentimiento y dispuesta a todo. La historia de Nicodemo nos enseña que no importa cuán temeroso sea nuestro comienzo, no importa cuán profundo sea nuestro silencio, la gracia de Dios siempre nos ofrece una oportunidad para que nuestro último acto sea un acto de amor valiente. Su viaje de las sombras a la luz se había completado no con una declaración teológica en el Sanedrín, sino con el aroma de los perfumes y el peso de un cuerpo amado en sus brazos. El increíble viaje de Nicodemo de las sombras a la luz nos enseña que nunca es tarde para que nuestra fe se manifieste en un acto de valentía y amor. La misma gracia que lo alcanzó en su momento de mayor fracaso está disponible para cada uno de nosotros hoy. Y hablando de alcanzar, queremos saber hasta dónde está llegando este mensaje de fe. Por favor, deja aquí en los comentarios tu ciudad, estado o país desde donde nos estás viendo. Es una inmensa alegría para nosotros ver a nuestra comunidad de fe extendida por todo el mundo. Si este estudio tocó tu corazón y deseas seguir recibiendo mensajes que edifican el alma, te pido que, si aún no estás suscrito, te suscribas ahora a nuestro canal y actives la campanita de las notificaciones. Así no te pierdes ningún contenido nuevo y nos ayudas a llevar esta palabra a aún más personas. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que transformó el miedo de Nicodemo en honor, inunde por completo tu corazón. Que Dios bendiga abundantemente tu vida, tu hogar y tu familia. Permanezcan en la paz y hasta nuestro próximo encuentro.